¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante en la ingeniería y pues va dirigido principalmente a ti que estás iniciando la carrera profesional. Incluso estos temas también pueden servir para los estudiantes del nivel medio superior, algún bachillerato, preparatoria. En la secundaria también a los estudiantes se les da la introducción a este tipo de temas, ¿verdad? En el cual se les explica de manera general lo que es una unidad de medida y algunas técnicas de conversión de unidades. A grosso modo en este video vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de conversión, ¿sí? Pero no olvidemos que una unidad de medida es aquella que nos va a permitir medir alguna cantidad física. A grosso modo, una cantidad física es aquel fenómeno que puede ser medible. Por ejemplo, la distancia que hay de un punto a otro. Eso en física lo conocen como longitud, ¿verdad? O una distancia. Entonces, esta longitud es una cantidad física. Recuerda, es aquella que puede ser medida. La temperatura. La temperatura también es una cantidad física, ¿sí? El instrumento que se puede utilizar para medir la temperatura, pues es un termómetro, ¿verdad? O en electrónica, pues se pueden utilizar algunos sensores de temperatura como los termopares, etcétera, ¿sale? Pero a grosso modo, entonces, la temperatura es una cantidad medible. Por ejemplo, también una unidad de medida o cantidad física, en este caso la cantidad física, la velocidad, ¿no? La velocidad de un objeto. Un cuerpo se está moviendo, ¿no? A cierta velocidad. Entonces la velocidad también es una cantidad física, medible. Otra cantidad física que también es medible es el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo en que va a tardar este video, por ejemplo, ¿no? Ya sean de 10 minutos, de 15 minutos. Pero al final de cuentas, el tiempo en que estemos aquí transmitiéndote esta información, pues es medible, ¿sale? Y para todas las cantidades físicas, pues existen, como lo dije hace rato, instrumentos de medición. Por ejemplo, para la longitud, pues ahí en casa tú tienes lo que es un flexómetro o una regla, ¿sí? Incluso una escuadra, ¿no? De las que utilizamos en la primaria. Para medir el tiempo, por ejemplo, el reloj, ¿verdad? El reloj también nos sirve para medir el tiempo. Las horas, los minutos, los segundos, los días, los años, esas son unidades de tiempo, ¿sí? Si te das cuenta, ya estamos hablando de unidades de medida. Una unidad de medida, entonces es lo que nos va a permitir contabilizar, ¿verdad? Una cantidad física, ¿sale? Por ejemplo, otra unidad, una cantidad física medible es la masa de un cuerpo. ¿Sí? Todo cuerpo tiene masa, ¿sí? En este caso, la masa se mide típicamente en kilogramos, como lo vamos a explicar en algunos ejercicios que vamos a realizar ahorita, ¿sí? Bueno, no vamos a profundizar más, ¿no? A grandes rasgos, hoy en día en la comunidad científica existe un sistema que nos permite establecer cómo vamos a medir todas estas cantidades físicas, y una de ellas es el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Donde la longitud tiene la unidad fundamental, ¿verdad? La unidad fundamental para medir una longitud, una distancia, la que tú quieras, es el metro, ¿sí? Recuerda que una distancia puede ser el largo del pizarrón, el ancho, incluso el espesor del pizarrón. Al final de cuentas, esas son longitudes, ¿sale? Y tenemos que trabajar siempre bajo estas referencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así es como se estandarizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, imagínate, tú llegas a la tienda donde venden telas, ¿no? Y tú le pides a la persona que te venda 1 metro de tela. Y si te das cuenta, ¿qué hace la persona? Toma
un instrumento de medición. A veces tienen una regla de madera, ¿no? Agarran y miden, ¿no? Y ya está, y cortan. Entonces esa regla ese es, digamos, que la referencia de medida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que todos debemos de alguna manera converger o sincronizarnos bajo ciertas unidades, y para eso está el sistema internacional, ¿sí? La comunidad científica generalmente utiliza este sistema para pues, poder medir estas cantidades físicas, todas las que ya mencionamos: la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, la cantidad de materia, la intensidad de corriente eléctrica, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, para no tardarnos más en este video, para ahí cuando estés llevando tus cursos de física, te darás cuenta que existen cantidades físicas fundamentales, y también existen cantidades físicas derivadas, ¿sí? Las fundamentales son 3, ¿sale? Bueno, las más importantes, porque en realidad son 7, si no mal recuerdo, son 7, pero las más principales son la longitud, la masa y el tiempo, ¿sale? En el sistema internacional, la masa la mides en kilogramos, el tiempo, la unidad fundamental es el segundo, y la longitud, el metro, como ya lo habíamos dicho, ¿sale? Y de todas ellas se pueden derivar algunas otras cantidades físicas, como la velocidad de un cuerpo, ¿sí? La velocidad no es más que la razón de cambio en la posición entre el cambio en el tiempo, ¿sale? También la aceleración es una cantidad física derivada. La fuerza que ejercemos sobre un objeto, incluso nuestro peso, esas son cantidades físicas derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy me gustaría que realizáramos algunos ejercicios. Es importante también que sepamos hacer algunas conversiones de unidades. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del mismo, hablando nada más del sistema internacional, existen algunas unidades de medida que digamos que no son las principales. Como por ejemplo, mira, en el sistema internacional ya mencionamos que la longitud se mide en metros, esa es la unidad fundamental de la longitud, pero también existen los centímetros, existen los milímetros, existe kilómetro, y así algunas otras que podemos ir mencionando, ¿no? Micrómetros, ¿sale? Pero todas esas unidades de medida que yo mencioné son derivadas, ¿no? La fundamental es el metro y todas las demás son derivadas. Pero incluso existen factores de conversión entre el metro y todas ellas, ¿no? Por ejemplo, la más conocida, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Eso, pues yo creo que la mayoría de nosotros ya lo ha escuchado. Eso es hablando en la longitud. Ahora, en la cantidad física fundamental, el tiempo. En el sistema internacional, la unidad fundamental para el tiempo es el segundo, ¿sale? Y todas las demás son derivadas. Por ejemplo, las horas, ¿sí? 1 hora, 2 horas y así sucesivamente. Los minutos también son unidades de tiempo, pero son unidades de medida derivadas, ¿no? O no fundamentales, como lo quieras entender. Los años también, ¿no? Los siglos, las décadas son unidades de medida para el tiempo. Pero existen factores de conversión entre esta unidad de los segundos y todas las demás. Por ejemplo, un minuto sabemos que tiene 60 segundos. 1 hora tiene 60 minutos. Un día tiene 24 horas. Todo lo que estoy diciendo son factores de conversión entre estas unidades de medida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate que también en la literatura y vas a encontrar que existen otros sistemas de medida, como por ejemplo existe el sistema inglés. Generalmente el sistema inglés lo utilizan en algunos países como por ejemplo los Estados Unidos, ¿sí? O en algunos países donde se habla el inglés principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ellos manejan otras unidades de medida. Las cantidades físicas van a ser las mismas, o sea, por ejemplo, la longitud ellos la tienen que medir, ¿no? En su sistema inglés, ¿sí?
por ahí vas a encontrar que en el sistema inglés las unidades de medida son los pies, las pulgadas, la yarda, la milla, entre algunas otras. ¿Sí? En el caso del tiempo, ahí sí coinciden en algunos. Por ejemplo, en el tiempo ellos también trabajan con el segundo, la hora. ¿Sale? Para la fuerza, por ejemplo, ellos en lugar de usar las unidades de Newton, que es en el sistema internacional, ellos utilizan ellos utilizan la libra para las unidades de fuerza. ¿Sí? La fuerza es la cantidad física medible y la unidad de medida es la libra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así podremos estar, te puedo estar mencionando algunas otras, ¿no? En la literatura, en los libros, tú puedes encontrar todas estas tablas, ya sean del sistema internacional y del sistema inglés, ¿sale? Y para que tú puedas pasar de un sistema a otro, existen factores de conversión, que básicamente eso es lo que a mí me gustaría explicarte el día de hoy, ¿no? Con algunos problemas, ¿sí? Y sobre todo es importante que sepamos convertir, ¿verdad? Porque pues a veces es necesario, ¿no? O sea, en nuestra vida cotidiana, pues como te mencionaba hace rato, imagínate, tú estás atendiendo el negocio de telas, ¿no? Y él llega y él, como te mencioné, él trabaja en el sistema inglés. Y él te va a decir, oiga, ¿me podría vender usted 6 pies de tela? Y tú como trabajador, pues pues tú estás acostumbrado a que te digan, oiga, véndame medio metro, véndame 1 metro, y ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Es ahí donde entra la importancia de saber convertir las unidades, ¿sí? O sea, esta persona extranjera, ¿no? Eso se da mucho aquí, puede darse aquí en nuestro país, ¿no? Porque ya saben que aquí en México tenemos muchos extranjeros, ¿no? Imagínate que llegue alguien así, ¿no? Oiga, véndame 7 pies, 6 pies de tela. Y tú te vas a quedar así de que, caray, dígamelo en metros, por favor, o en centímetros, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que saber convertir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros generalmente en México estamos acostumbrados a trabajar en el sistema internacional de medidas o en el sistema métrico. Bueno, ya a grandes rasgos esto es lo que yo te quería comentar, su importancia. Es así, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. Por aquí yo he impreso algunas unidades, ¿verdad? De algún libro aleatorio, ¿no? El Resnick, por ejemplo, el Yancoli, incluso en libros de estática, libros de dinámica, en alguna sección vienen por ahí tablas de conversión o factores de conversión, ¿sale? Muy bien. Entonces, para no alargar el video, vamos a resolver algunos problemitas, ¿sí? Por aquí también, miren que te muestro, tenemos algunas tablas de factores de conversión. Como puedes ver, aquí tenemos de la longitud de metros a centímetros, incluso entre el sistema inglés y el sistema métrico. 1 metro equivale a 3.28 pies, 1 centímetro equivale a 0.3937 pulgadas, o al revés, 1 pulgada 2.54 centímetros, y así. Esto lo puedes encontrar en los libros, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a resolver algunos problemas para que tú puedas ver cómo hacer estos cambios, ¿verdad? O estas conversiones de medida. Me gustaría plantear lo siguiente. Fíjate. Vamos a suponer que te diste en algunos ejercicios, oiga, convierta 2 metros a cuánto equivale en pulgadas, suponiendo. Y bueno, la experiencia te va a ir dando más bien con la experiencia vas a ir conociendo algunos factores de conversión. En mi caso, tú viste, son muchísimos factores. Bueno, para mí es complicado aprendérmelas todas, ¿no? Todos los factores de conversión. Me sé algunos, ¿no? Tal vez en tu caso tú sí puedas aprenderte todas, ¿no? De memoria, y las vas a tener aquí a la mano, ¿no? Siempre en la mente, ¿sabes? Entonces fíjate que me están diciendo metros a pulgadas, ¿no?
y las cofactores de conversión que su servidor sabe, pues es esta. Miren, fíjense, yo me sé que un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, me sé que un centímetro es igual a 2.50, perdón, una pulgada, ya estoy aquí. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Yo creo que con estos dos factores yo puedo resolver este ejercicio. ¿Sí? Fíjate, aquí hay algunas técnicas, ¿no? Algunos procedimientos que puedes hacer. Puedes utilizar la regla de 3 o puedes utilizar, yo le llamo la herramienta de la T acostada. O sea, es literal, ¿no? Es una letra T, tú la conoces así, pero yo la utilizo así, ¿no? Acostada. ¿Sale? Y ahorita la vamos a aplicar, ¿sale? Bueno. También es importante, ¿verdad? Para agilizar los procedimientos, pues tener a la mano una calculadora, ¿no? Para no tardarse tanto en el proceso de conversión. Entonces a mí me dicen que 2 metros a pulgadas. Fíjate, vamos a utilizar la regla de 3. Fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo no tengo un factor que me permita convertir de metros a pulgadas directamente, yo no la veo aquí. Fíjate, aquí son pulgadas con centímetros y aquí metros con centímetros. Pero fíjate, yo puedo convertir estos metros a centímetros. ¿Cómo le hago? Entonces, si es la regla de 3, tú vas a decir, no, pues un metro equivale a 100 centímetros. Y tú tienes 2 metros, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner donde están los metros. Entonces aquí pones 2 metros. Y aquí vamos a poner una variable que pues representa los centímetros a la cual equivalen 2 metros, ¿no? Entonces hay que calcular X. Esta es la estructura para aplicar la regla de 3. Entonces, X representa los centímetros para los 2 metros. Entonces, lo que vas a hacer es aplicar esta regla donde vas a tener 2 diagonales, ¿sale? Tienes 2 diagonales que son... pues tienes esta diagonal y esta otra diagonal. Entonces vas a multiplicar las diagonales conocidas. Fíjate que aquí en esta diagonal conoces el metro, pero aquí no. Entonces esta es la conocida, ¿sí? Es decir, 2 metros lo multiplicas por 100 centímetros. Perdón, 100 centímetros. Así, entonces aquí es primero por, y ya lo divides entre el otro término, ¿no? Que quedó aquí, entre 1 metro. Y fíjate que aquí los metros y los metros se cancelan. Por lo tanto, X equivale a 2 por 100 entre 1. Todo número dividido entre 1 es la misma cantidad. 2 por 100 son 200 y nos quedan centímetros. ¿Sale? Entonces, ahora sí ya sé que 2 metros, ¿sí? 2 metros es igual a 200 centímetros, pero yo los necesito en pulgadas. Pues fíjate que ahora estos centímetros los conviertes a pulgadas. ¿Y por qué? Porque tienes el factor que los relaciona. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Aplicamos la regla de 3. Fíjate, dices una pulgada es 2.54 centímetros. Lo que quieres convertir son los 200 centímetros a pulgadas, ¿verdad? ¿Dónde los vas a poner? Si tú los pones aquí, los 200 centímetros, estarías cometiendo un error porque no estás haciendo coincidir pulgadas con pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante, que sepas dónde lo vas a poner. ¿Sí? Fíjate, cambiaría mucho. Aquí, si lo pones así, tendrías que multiplicar este por este y este por este, entre este. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la diagonal conocida. ¿Vale? Entonces eso te va a generar un problema. Lo que tienes que hacer es siempre, no lo olvides, para la regla de 3 es, si lo que te interesa es saber cuántas pulgadas hay y tienes 200 centímetros, bueno, pues ponen los 200 centímetros aquí, centímetros con centímetros, y aquí va la X. Y eso es muy diferente. Ahora sí, la diagonal conocida es esta. Entonces esta diagonal conocida se multiplica
y divides entre el otro término. Por lo tanto, aquí ya vas a poder calcular las pulgadas, ¿vale? Entonces te quedarían 200 centímetros, ¿sí?, por 1 pulgada entre 2.54 centímetros, ¿sale? Se cancelan los centímetros y te quedan pulgadas. Entonces X es igual a 200 por 1, ¿sí?, es igual a 200 entre, bueno, ya son pulgadas, entre 2.54. Entonces, aquí es donde entra el uso de la calculadora, ¿no?, para agilizar el proceso. 200 entre 2.54, eso da 78.74 pulgadas, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que tendrías que poner aquí de resultado. Así. Y listo, has terminado este problema. ¿Vamos bien? Sale, bueno. Vamos a hacer otro de esto. Es un factor de, es un ejercicio de conversión de unidades. Si te das cuenta, estamos trabajando en metros y en pulgadas. Las pulgadas son las unidades del sistema inglés, pero pues también es para medir longitud. Y metros es en el sistema métrico, ¿no?, el sistema internacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese es el equivalente. 2 metros es igual a 78.74 pulgadas. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Perdón. Esta es la regla de 3. Vamos a hacer el mismo, pero usando la regla de la T acostada que yo te mencioné. Fíjate cómo lo vas a aplicar. Ahora, usando los mismos factores. Entonces, yo necesito 2 metros a pulgadas, ¿sale? Entonces, tú vas a poner aquí 2 metros y vas a poner la T así acostada. Así. Ahí está, ¿vale? Ahora, fíjate que vamos a convertir de la misma manera de metros a centímetros y luego los centímetros a pulgadas, ¿no? Porque no tenemos un factor directo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner este factor. 1 metro vale 100 centímetros. ¿Y es como lo hago? Yo necesito cancelar al metro. Entonces, el 1 metro lo vas a poner abajo. Y los 100 centímetros quedarían arriba. ¿Sí? Y ahora, este metro ya se cancela con este, ¿no? Están dividiendo. Y te quedan centímetros. Ajá. Pero vamos a volver ahora a convertir estos centímetros que te quedan, los necesito convertir a pulgadas. Y yo tengo este factor. ¿Dónde pongo el 2.54? ¿Arriba o abajo? Pausa el video y piénsale, ¿no? A ver dónde. Muy bien. Para que se cancele como este está arriba, debe de quedar abajo, ¿no? Entonces 2.54 centímetros va abajo. Y arriba vas a poner el equivalente acá, que es 1 pulgada. Ahora sí cancelas este con este. Así de sencillo. Y hemos terminado. Fíjate que ya pasamos de metros a pulgadas. Y ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? 2 multiplica este y multiplica este. Entonces te queda 2 por 100 por 1, ¿no? Entre 1 por 2.54. Así. Entonces, esto es igual a 2 por 100, 200 por 1, 200. Entre 1 por 2.54 es 2.54. La unidad que quedó es pulgadas. Y 200 entre 2.54 es lo que nos quedó hace rato. Entonces, esto es igual a 78.74 pulgadas. Y así sería con la T acostada, ¿no? Como yo le mencionaba. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer otro problema, ¿sale? Ahora, fíjate, vamos a hacer el del caso que analizamos, de que nosotros atendemos un negocio de telas y un extranjero llega y nos pide: oiga, véndame 8 pies de tela, ¿no? Entonces necesitas vender 8 pies de tela.
¿vale? Y bueno, pues tú solo trabajas en metros o en centímetros, eso sí lo conoces, ¿no? Incluso tienes ahí tu herramienta, ¿verdad? La regla, y tú observas la regla y, híjole, solo trae, viene la graduación en metros o en centímetros, no hay más. Sería viable que nuestro instrumento pues también trajera pulgadas, algunas reglas sí lo traen pulgadas y pies, pero tal vez el que tú tengas a la mano pues prácticamente no lo tenga, ¿no? Entonces hay que convertir estos pies que te pide el cliente, conviértelo a centímetros o a metros, ¿vale? Bueno, vamos a convertir los primeros a centímetros, a ver a cuánto equivale, ¿sale? Entonces, 8 pies, vamos a convertirlos a cuántos centímetros equivaldrá y después los convertimos a metros. Bueno, fíjate, yo tendría que recurrir a las tablas y demás, ¿no? Pero voy a escribir los factores que yo me sé, ¿sale? Fíjate, yo sé que 1 metro es igual a 100 centímetros. Sabemos que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, pero como están los pies por ahí, yo sé que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces ya tengo una relación entre pie y pulgadas, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar de aquí a acá? No tengo un factor directo entre pie y centímetros. Bueno, entonces si vamos a ir de pie a centímetros, ¿qué te parece si estos 8 pies, fíjate, 8 pies, los conviertes a pulgadas y una relación directa? ¿Dónde vas a poner un pie? ¿Arriba o abajo? Debe ir abajo para que se cancele con este. Y arriba van las 12 pulgadas. Se cancela pie y pie y el resultado son 8 pulgadas. Hasta ahorita ya tengo pulgadas. Pero fíjate, ahora estas pulgadas ya tienen una relación con centímetros. ¿Sale? Aquí está. Y es lo que me preguntan. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vas a poner la pulgada? ¿Arriba o abajo? Debe ir abajo, ¿verdad? 1 pulgada. Y arriba 2.54 centímetros. Se cancela este y este. Y ahora sí, los 8 pies ya los vas a tener en centímetros. ¿Vale? ¿Y cuánto queda? Fíjate, sería 8 por 12 y este por este, ¿no? Entonces te quedaría 8 que multiplique a 12 que multiplique a 2.54 entre 1 por 1, ¿no? 1 por 1 es 1. Aquí el resultado serían centímetros. Entonces, todo número dividido entre 1 es el mismo número, ¿no? Entonces nos queda 8 por 12 por 2.54. Y eso nos queda 243.84 centímetros. Esto es lo que realmente quiere el gringo, ¿no? La persona que llegó a comprar. Entonces, 243.84 centímetros, ¿no? Pero aquí está. Ese es el equivalente. Ahora, yo quiero saber en metros, o sea, esta cantidad en metros. Bueno, pues entonces los 243.84 centímetros los convertimos a metros. Y hay un factor de conversión entre metros y centímetros. ¿Dónde pongo los centímetros? ¿Arriba o abajo? Los ponemos abajo, 100 centímetros. Y arriba pones 1 metro. Entonces, es esto por 1, pues serían 243.84 entre 100 metros, ¿verdad? Ya son metros. Haciendo las cuentas, esto es 2.4384 metros. Y ese sería el resultado aquí. Más o menos así aproximado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, como yo ya hice mi conversión y yo estoy atendiendo ahí al cliente, pues voy a agarrar el rollo de tela y voy a medir 2 metros con 43 centímetros y eso es lo que ahí voy a cortar y entregarle la tela.
¿sale? Y eso es los 8 pies que el gringo me pidió, o la persona, o el extranjero, ¿no? Que él llegó diciéndome 8 pies, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a dejarla hasta aquí para no alargar más el video. Por ahí, si quieres que hagamos más ejercicios de conversiones, déjamelo en los comentarios. Puedo preparar más ejercicios para pues puedas aplicar en otros factores de conversión, ¿sale? Fíjate que este método lo puedes utilizar para convertir ya sea de horas a minutos o de minutos a segundos, ¿sale? Siempre y cuando las unidades a las que quieras convertir sean congruentes, ¿no? Es decir, no vayas a querer convertir de metros a horas. Eso ya sería un error, pues. ¿Por qué? Porque los metros son unidades de longitud y las horas son unidades de metros. ¿Estamos de acuerdo? No se puede, ¿sí? O no vayas a querer convertir kilogramos a centímetros. Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al principio, el kilogramo es la unidad de medida de la masa, mientras que los metros son unidades de longitud, nada que ver. Vas a poder convertir siempre y cuando las unidades sean para la misma cantidad física, ¿sí? Por eso aquí pies son unidades de longitud en el sistema inglés, y centímetro y metro también son unidades de medida para la longitud, pero en el sistema métrico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sin más, espero que te haya gustado esta explicación. No olvides por ahí que si te gusta el contenido del canal, suscríbete, y sin más nos vemos en la próxima.